Bueno, señores, miren, yo les voy a contar que para mí esto representa un auténtico privilegio, porque utilizar este espacio para contar esta historia y que esta historia sirva, para nosotros es un gran reconocimiento a nuestro espacio. Yo tengo la visita de mis primos, el doctor Manuel Madera y la doctora Raiza Acosta de Madera. Ambos son médicos y son dos médicos de los cuales se escuchó mucho el año pasado, el año antepasado. El 14 de noviembre. El 14 de noviembre de 2021. Porque Raiza y Manuel son los padres de Manuel Antonio. Manuel Antonio era un joven profesional del derecho que falleció de manera repentina, súbita. Y no hay una explicación, aunque sí hay mucha especulación, no solo por el caso de Manuel Antonio, sino por el caso de hombres jóvenes que han fallecido sin tener un diagnóstico de ninguna patología, ningún antecedente. Entonces, Raiza y Manuel, como padres, tienen la necesidad de que la historia de Manuel Antonio no se pierda y que sirva para otros padres y que sirva para otros médicos y que sirva para otros hombres jóvenes, particularmente hombres. Sí. Hombres jóvenes, atletas, sin antecedentes. Sí, nosotros desde que éramos estudiantes hace tantos años de medicina, siempre se nos decía que con el adulto joven había que tener mucho cuidado, porque el joven adulto, ¿verdad?, no se cuidaba y los infartos y esas enfermedades cardiovasculares eran agresivas y mortales. Nunca pensamos que eso nos iba a pasar a nosotros. Entonces, fíjate que estos jóvenes, normalmente se habla de los varones, porque las mujeres ya a esa edad ya han parido, ya han ido al ginecólogo, ya han hecho chequeo, pero el hombre no. El varón no, el varón va caminando, trabajando y no se hacen los chequeos. ¿Y si va al médico bajo insistencia de alguna mujer en su vida? No solamente eso, y no es en caso de la mamá tampoco, como tú comprenderás. Entonces, a nosotros nos pasó con Manuel Antonio que un 14 de noviembre del año 2021, nosotros quedábamos ese día juntando a las 3 de la tarde porque la bicicleta de su hijo mayor, Manuel Alejandro, cambiaba ya de una bicicleta con rueditas, así sin las rueditas, y quedamos juntando en la tarde, cuando nos llamaron de su casa a esos de las 2:30 de la tarde para decirnos que si estábamos ahí, que fuéramos, que Manuel Antonio se había desmayado y que no abría los ojos. Inmediatamente llegamos rápido, 5 minutos, no más de 10 minutos. Lo encontramos en el baño ya, que había fallecido. O sea, fue súbita y fulminante. Sí, fue una cosa rápida. La cuestión es que, por supuesto, eso no nos impactó, eso nos sigue impactando. O sea, eso sigue trabajando. Y ya desde el año pasado, yo decía, pero bueno, tenemos que hacer algo por los adultos jóvenes, por los muchachos. Porque tú te pones a mirar, no hay muchos adultos jóvenes que se cuiden. Estamos hablando de Manuel Antonio como un joven en los 40. 40 años tenía. 40 años, una vida activa, atlética, sí. O sea, ¿a qué se dedica? Además, ¿cuál era la práctica de Manuel Antonio, Manuel? Él primero era nadador y luego era futbolista. Wow. Hacía fútbol, sí. Llegó a jugar en categorías superiores y luego dejó la práctica de fútbol, ya siendo mayor para jugar, ¿verdad? Vamos a decir. Y entonces se dedicaba a jugar fútbol sala con los amigos y demás. Y hacía también. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. ¿Sobrepeso? ¿No había sobrepeso? Sí.
Él era muy alto. Sí, era muy alto. Y pesaba unas 200 libras más o menos. Pero Pero Manuel era Antonio tenía bastante que 6'1". No 6'2". 6'2". 6'2". 6'2". Sí, entonces, claro, tú sabes que con la pandemia todo se alteró, porque vino uno a quedarse en la casa, mucho estrés, muchas cosas. Y entonces, claro, cuando abrió el mundo, pues entonces todo el mundo quisimos salir huyendo a recuperar el tiempo perdido, no sé qué Exacto. cosa. Y eso se le suma muchas cosas, pero sobre todo si tú vas a un médico de manera regular, si tú te chequeas, si tú te vigilas, yo pienso que hay cosas que pueden evitarse, ¿me entiendes? ¿Qué se busca, Raiza? ¿Qué hay que buscar? Bueno, cuando te llega un paciente a tu consultorio, lo primero que se hace es un historial clínico. Exacto. En el historial clínico tú averiguas antecedentes familiares, papá, mamá, abuelo, tío, diabetes, esto, aquello, se averiguan esas cosas porque todo eso incide. Y luego también entonces se hace el examen físico. Y ya con ese examen físico tú tomas la presión, tú tomas la frecuencia cardíaca y nada, eso. Y más o menos ya con eso tú tienes como algo. Y realmente Manuel Antonio creo que su último chequeo, así que era que se iba a hacer una endoscopía, algo así fue por una rutina, creo que fue como 1 o 2 años antes. Claro, no estaba la pandemia y todo estuvo aparentemente bien. Sin embargo, no sucedió eso. Entonces, es la importancia de, primero, tú saber que tú eres una persona que no eres Superman, o sea, tú eres una gente que hay vulnerabilidad. Que hay vulnerabilidad, exactamente. Y segundo, que hay lo que se llama la medicina preventiva, que es la medicina donde yo le hago la pregunta aquí, ¿de quiénes de los que están aquí van al médico porque debo ir a vigilar cómo estoy y no porque me siento mal? Muy poca gente. Y sobre No, todo, yo voy por chequeo rutinario. Yo voy por chequeo pero también hay rutinario. que tener en cuenta. Después de la cirugía, cada 2 meses. Pero hay algo que tú dijiste, tía Raiza, que es muy importante. ¿Cuánta gente conoce su historia médica familiar? Exactamente. ¿Qué familiar tiene qué condición? O sea, preguntamos, averiguamos, lo tenemos pendiente. Así es. La incidencia genética en una persona es vital. Eso determina muchas cosas en la vida y en el organismo de cada quien. Y claro, si tenemos una genética que sabemos que nuestros padres, abuelos han sufrido de algo y se ha identificado, pues prevenirlo. Eso es lo que se debe hacer. ¿Prevenirlo cómo? Yendo al médico, de tal o Hacer cual sus patología. chequeos anuales. ¿Cómo viven unos padres una situación de esta naturaleza? ¿Cómo lo viven unos padres y sobre todo unos padres médicos? Bueno, inmediatamente nos llamaron. Perdón. Fuimos para allá, ¿verdad? Como te dije, o les dije. Y cuando lo vi en el suelo, lo único que se me ocurrió fue pedirle al Señor que me diera fuerza. Le dije, Señor, necesito de tu Espíritu Santo conmigo para poder sostenerme y para poder acompañarlo hasta el momento final. Y el Señor me lo concedió. Así fue. Porque me quedé con él ahí, o sea, no me despegué. No, la gente llegó a su apartamento, no sé qué cosa, iban a saludarme, claro, uno con mascarilla. Yo decía, ¿quién es quién? O sea, no me daba ni cuenta quiénes eran. Pero sí tuve la fortaleza de estar con él, de acompañarlo, de orar. Una cosa que nos ayudó mucho fue verle su cara. Manuel Antonio no es porque fuera hijo de nosotros, pero fue un muchacho que era era buena persona. Era buena persona. Todo el que yo conozco siempre habló muy bien de él. Sí, sí. Era un líder. Era muy buen profesional, muy buen amigo, buen hijo. No le gustaba molestar. Era un buen muchacho. Sí. Era un buen muchacho. Manuel Antonio era un buen muchacho. Sí, por ejemplo, cuando yo lo veía que alguien me decía, por ejemplo, que en la oficina que le habían dado o no premio, quizás le habían felicitado por algo. Yo le decía, Manuel Antonio, me interesa, dice, Raiza. Me decía Raiza, déjate de eso, Raiza, eso es que diciéndote que no le hagas caso a nadie de esa gente. Pero no era así, era como me decían. Pero él siempre como en bajo perfil, una gente así. Entonces cuando yo vi su carita, porque para las madres siempre será una carita, ¿verdad? Cuando yo vi su carita, tranquilo, ya tirado en el piso, sin vida, tranquilo, con una sonrisa, o sea, como con una mueca de una sonrisa. Yo dije, wow. Yo sentí como la certeza,
la tranquilidad, si se puede llamar tranquilidad, de saber que estaba en la presencia del Señor. Entonces eso me sigue dando fuerza todavía. Entonces ahí me quedé con él, vinieron las personas ya ahí comencé a llamar a algunas personas. Él le pedía al Señor que me ayudara, como les dije, y entonces comencé a cantar coritos y a orar y a leer salmos. Eso fue En ese momento. En ese momento. Entonces... Hago un paréntesis para dejar establecido que tanto Raiza como Manuel son personas de fe y son personas de fe de toda la vida. Sí. O sea, Raiza es mi prima hermana, y yo no recuerdo a Raiza en otro escenario que no sea en la iglesia o viniendo de la iglesia o preparándose para ir a la iglesia. Y así mismo criamos los dos hijos que tenemos. Los dos en nuestra casa no era opcional ir a la iglesia. Eso era así como se come, se va al colegio, había que ir a la iglesia obligatoriamente. Porque siempre me enseñaron que tú tienes que enseñar a tus hijos dónde encontrar a Dios cuando lo necesites. Y yo pienso que él lo encontró. Okay. Yo pienso que él lo encontró. Porque él estaba muy tranquilo. O sea, se veía una gente en paz. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces, nada, pasó eso. Y sí, el Señor me complació y me permitió acompañarlo. Y la gente pensaba que yo estaba como en shock. Yo no. O sea, como que yo no me estaba dando cuenta. Yo me estaba dando cuenta de todo. Yo estaba ahí y el Señor estaba conmigo. Muchas veces las personas piensan que al cristiano las cosas no le pueden pasar. Pero no es así. Dice que todo no sucede bajo el sol, tanto a justo como a injusto. No estoy diciendo que soy justa, pero quizás, ¿verdad? Por lo menos como tú dices, vamos a la iglesia o vamos a la iglesia. Entonces, en base a eso, nosotros, inmediatamente yo me puse a pensar en las veces que yo le decía a Manuel Antonio que se cuidara. ¿Por qué tú le decías a Manuel Antonio que se cuidara? Porque... un muchacho sano, saludable, atleta. ¿Por qué decirle que se cuidara? Porque, ¿de qué? A veces tenía el colesterol alto y tú sabes que él se parecía mucho a mí. Sí. Y entonces yo le decía, tú te pareces a mí, Manuel Antonio, tienes que cuidarte, te parece a mí porque yo sufro de colesterol alto y todas esas cosas. Sí, Raiza, yo me estoy cuidando. Pero yo descubrí que me engañaba, porque por ejemplo, yo le dije como 2 semanas antes, le dije, Manuel Antonio, tenemos que hacerte las pruebas de colesterol. Me dice, sí, me lo voy a hacer, Raiza, dame un par de semanas, me lo voy a hacer. Y el día que él falleció, me dice la muchacha de la casa, me dice, ¿y él que estaba a dieta en estos días? Porque se iba a hacer un análisis. O sea que él lo que hacía era... Sí, se había quedado. Él se cuidaba esos días. Para que le diera otro resultado. Para calmar la mamá, exactamente, para calmar la mamá. Y una cosa, Manuel, Raiza, ustedes que están como médicos, se especula mucho con el tema de COVID, la vacuna y la incidencia de infartos, particularmente en hombres. ¿Hay alguna relación? Fíjate, bueno, no sé si tú quieres hablar. Ok, como dijimos al principio, ya desde nosotros nos graduamos, yo en el 78, Manuel en el 80, de médico, ya desde ahí se habla, o sea, se sabe que con los adultos jóvenes masculinos hay que tener cuidado porque son más propensos a los infartos y los infartos en esa edad matan. O sea, eso lo sabemos. En el caso particular de Manuel Antonio, frente a esa situación, inmediatamente yo pedí una autopsia. No, yo no me quedé así, nosotros nos quedamos así. Pedí una autopsia, y que yo quería una autopsia, Entonces, se hizo la autopsia. Resulta que el patólogo que hizo la autopsia no sabía que era el hijo de nosotros dos. Y un día que yo lo llamé para algo, como a los 3 días o al 4º día, no me recuerdo, para hablar con él como amigo, para que nos aconsejara. Él fue el doctor Sarita. El doctor Sarita, Manuel es de Monción, y el doctor Sarita hizo su pasantía en Monción con el papá de Manuel, que era médico, y entonces se casó con una moncionera, también fue mi profesor, y o sea que hay una relación. Entonces cuando yo lo llamé, le dije, doctor Sarita, que mire que usted, mi hijo murió, y ¿cómo se llama? Manuel Madera Costa. No me diga que es el hijo de usted, de no sé qué cosa. Wow.
Me dijo, o sea, que él hizo esa autopsia Sin saber. que era el hijo de nosotros. Y no sé por qué le tocó a él. Le tocó a él, que es el mejor que hay aquí en el país. Es el gran maestro. Sí, claro, el gran maestro. La cuestión es que el doctor Sarita entonces me explicó y me dijo, mira, Raiza, tu hijo no sufrió nada. Me dijo, fue un infarto masivo que no le dio tiempo a nada. Tú puedes estar segura que él no sufrió. ¿Qué es un infarto masivo para la comunidad que no tiene esa información? ¿Qué es un infarto masivo, Manuel? Exactamente no sé el porcentaje de lesión del miocardio que debe haber, pero generalmente cuando se tapa un tronco arterial, la coronaria importante, ya sea la descendente, la transversa, lo que fuera. La bifurcación. Cuando se obstruye, lesiona una gran parte del corazón, del músculo del corazón. Y eso es un infarto masivo que prácticamente se va inmediatamente a la persona. Lo necrosis, o sea, es cuando, por ejemplo, tú tienes un músculo que deja de recibir oxígeno, inmediatamente muere. Ok. O sea, eso es un infarto. Entonces, los infartos, como dice Manuel, pueden ser diferentes. Hay mucha gente que se salva. Hay gente que sobrevive. ¿Por qué? Porque coge una rama pequeña y infartó, por ejemplo, X zona del corazón. Ok. Pero cuando es, por ejemplo, como el caso de él, que fue un infarto masivo, eso tapó, fue un ateroma, un pedazo de grasa que ¡pa! Tapó ahí mismo. Y ahí mismo un quedó. pedazo de grasa. Sí, exacto, lo que llamamos ateroma. Que son las placas que se pegan en las paredes. Tocamos este tema, de verdad, o sea, es con la intención. Yo nuevamente quiero agradecerles a ustedes dos la confianza. Yo quiero agradecerte la confianza, Raiza, porque yo sé cuán difícil es el manejo de este tema. Sí. Sé cuán duro, cuán difícil y cuán demandante ha sido para ustedes dos. Sigue siendo. Yo sé qué tan difícil es. Y realmente, el que ustedes hayan venido, el que hayan aceptado venir al programa, no es para sensacionalizar, no es por amarillismo, es una voz de alerta. Es una voz de alerta, porque con el tema del colesterol, con el tema del colesterol y los triglicéridos, no le prestan atención. La gente te juega no con le eso. prestan atención. Y es una placa de grasa que obstruyó Y se acabó. y ya. Puede ser. Y ahí no hay un masaje cardíaco, o sea, no da tiempo a nada. No da tiempo a nada. Y es un hombre joven. Y es un hombre sano. Y es un hombre deportista, pero no hay esa previsión, por eso que tú decías al inicio, de creer que la invulnerabilidad es una característica que viene de la mano en tu ADN. Y no es así. Entonces ustedes están contando esta historia y haciendo una convocatoria porque de alguna manera u otra la muerte súbita, temprana e inexplicable de Manuel Antonio puede servir para que otros hombres jóvenes presten atención y escuchen y se dediquen a buscar, a revisarse, a cuidarse. Sí, a partir de ahí, yo soy dermatóloga. Tú dirás, ¿qué va a hacer un dermatólogo buscando cardiología? Pero a partir de ahí, yo siempre hago mi historial clínico a los pacientes y yo a los muchachos jóvenes, a todos esos muchachos en mi consultorio no se han ido sin por lo menos yo indicarle un chequeo. Le explico lo de mi hijo, no sé qué cosa, entonces, y he tenido sorpresas. Sorpresas para ellos mismos, sorpresas. Wow. Sí, sí. Como dermatóloga. Como sí, o sea, no lo he chequeado yo, sino que lo envío Lo a un refieres. cardiólogo, me comunico con el cardiólogo o el paciente va donde mí a darme las gracias por haberlo enviado porque le descubrieron esto o aquello. Miren, al inicio de muy recién comenzando Solo para Mujeres, nosotros hicimos una campaña de recaudación de unos fondos para Marigaby. Ay, ¿Quién sí. es Marigaby? Marigaby es la sobrina de Manuel. del doctor Madera, que en un hallazgo fortuito diagnostica, no, una foto no. Por él. La Él historia que lo hizo. fue el papá de Marigaby va con Marigaby a hacer el chequeo rutinario para la escuela y el papá le dice, fírmame ese certificado que esa muchacha está bien. Él le dice, no, si yo no hago esto con ningún paciente, porque lo voy a hacer con mi sobrina. Gracias ¿Y cuál fue el a Dios. hallazgo, Manuel?
Se encontró una hipertensión endocraniana como consecuencia de un tumor maligno del cerebro. ¿Con qué edad? 6 años. 6 años. Y él no, tú O sí- sea que si no hace el fondo de ojo y firma ese certificado, como le dijo su hubiera- hermano, le dijo, tú sí eres bromón, firma eso, muchacho, que eso no importa. Y Manuel dijo, no. Entonces dije, pues está bien, yo vengo mañana. Manuel le dijo, no, tú te quedas aquí hoy porque tú llegaste hoy. Entonces dije, pues hazme la mitad y la otra mitad mañana. Tampoco así, lo voy a hacer entero. Cuando entonces él examina, que descubre eso, me llama por teléfono. Trabajamos en consultorio lejos, ¿verdad? Yo en otra clínica. Y dice, Manuel Raiza, lo que yo acabo de descubrir. Oh, Dios. Ya Ay, tú Dios sabes. Entonces inmediatamente se lo mandó ahí a la Diana. A la neuróloga. a una Una oftalmóloga. neuróloga, cuando hicimos también las... Dayana González era. sí, Dayana González. Dayana González. Sí. Y se hizo entonces todas las pruebas, todas las investigaciones, y había un tumor que tapaba, obstruía El ventrículo. el ventrículo, que entonces Del cerebro. le provocaba Ay, ay, ay. Entonces, por eso, todo daño. Y a Marigabia 3 veces se ha operado y se le dio radiaciones. Con la primera vez la operamos, pero no se pudo sacar el tumor No se pudo entero. sacar el tumor entero. La segunda vez era porque había hecho una especie de Metástasis. convulsión, ¿no? Y entonces comenzaba a hacer Fue de radiaciones, emergencia unas radiaciones, y con eso, y la quimio también. la quimio le hizo mucho daño al Hubo que principio, suspenderla. hubo que suspenderla, se le dio radiaciones, y después, por las radiaciones, hizo un tumor, pero de este tipo meningioma, que es benigno, y hubo que operarlo también. Y hoy tiene 20, ¿cuántos años? 24. 24 años. Pero fíjate, Uno de La- nuestros la grandes, uno de nuestros grandes contribuyentes fue Pedro Martínez. Ajá, sí, claro. Uno de nuestros grandes contribuyentes sí, fue sí. Pedro Martínez. que ahí fue que Porque- decidimos buscarte. Dije, pero vamos a hablar con Con Zoila, Cookie. con Cookie, exacto. Vamos a hablar con ella. Y tocamos puertas y conseguimos los fondos. Sí, los fondos. Conseguimos los fondos. Me recuerdo, Cookie, Zoila, que un día me encontré con una amiga en el supermercado y me dijo, Raiza, porque la gente comenzó a donar. Me dijo, Raiza, cuando yo te vi en la televisión con tu esposo, yo dije, miras, a ese hay que hacerle caso, le dije a mi hija, porque esos son serios, esos son de verdad, eso hay que darle. ¿Te Sí, recuerdas? sí, sí, Claro. sí, O sí, sea, sí. es como la campaña que tan Y grande que se hizo. logramos- Pero fíjate, la importancia, gracias a que tú dijiste eso, del chequeo, del preventivo. Si te mandan a hacer un chequeo oftalmológico para la escuela, no firma un certificado, a un chequeo, que eso es lo que manda. Y una pregunta a ustedes como doctores, ¿es más regular que las mujeres tengan chequeos rutinarios o están igual en ese sentido que los hombres? Bueno, fue lo que hablamos al principio. La mujer normalmente, cuando ya comienza a tener sus relaciones, pues ya tiene que ir donde el ginecólogo. Y ya el ginecólogo toma la presión, ya la frecuencia cardíaca, ya tú estás normalmente en manos de un médico. Pero claro, ahora mismo se está usando que tú usas todo sin ir donde nadie. Además, nosotros tenemos la gran competencia de Dr. Google. sí, Eso es una claro. cosa que eso está matando a mucha gente. Ustedes Sí, me permiten persiman. contestar un par de Sí, llamadas. claro, por favor. Gracias. Hola, aló. Buenas. Bueno, usted puede Yo volver tengo a- otra pregunta. ¿Cuál Perdóname, es- Cristal. Ok. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En relación a lo que la doctora dijo, mi hermana murió a sí misma hace 20 años. Ella el domingo me dijo, tengo un pequeño dolor como en el estómago. Y yo le dije, ay, pero vamos a darle algo para el estómago. Y ya al otro día a las 10 de la mañana ella había muerto de un infarto a sí misma. Yo me quedé años pensando que si fue mi culpa no haberla llevado al médico. Pero ella lo que era que dolía como un poco entre el estómago y el esófago. Gracias. Eso Y es el una doctor me dijo, manifestación. no. Manuel Eh, Antonio lo- lo que se quejaba de dolor de estómago. Ok. Porque hay un tipo de infarto que es en la cara posterior del corazón. Y cuando te da el infarto en la cara posterior, el dolor es reflejo en el estómago. Entonces, Manuel Antonio de lo que se quejaba era que tenía dolor de estómago. Pero ¿qué es un dolor de estómago? Ya. Yo conozco una señora, la mamá de una paciente, que tenía dolor de estómago. Fue donde el gastro. Y el gastro le dijo que no tenía nada. Ella decidió cruzar al frente,
que había un cardiólogo, porque déjame que estoy aquí a aprovechar y hacerme un chequeo, y la dejaron interna con infarto. Uno de mis primos, de mis primos paternos con 30 y pico de años, 36, Miguel 35. Octavio, murió de un infarto. Y era dolor de estómago. Fue en Nagua y decía que tenía dolor de estómago. Así es. Hola. Buenas tardes, soy Te la escucho. Elba. Hola, Elba, ¿cómo estás? Yo quiero saber si el doctor es a quien yo le di un abrazo en el consultorio de la doctora Fernández. Sí. Qué valiente su esposa. Yo la felicito. Gracias. Ok. Gracias, Elba. Elba perdió a su hija. Ay. Hello. Hola. Buenas. Quiero Buenas. darle las gracias porque tiene una joya del programa. Hoy se la lució usted, justamente lo que necesitan los hombres. Y quiero felicitar ese matrimonio tan precioso. Lamento la muerte de su hijo. Gracias. Wow. Gracias. Y ahí va mi pregunta, porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo la conversación, yo digo que Solo para Mujeres ha sido una gran escuela para mí, para yo a reproducir y replicar con mis amigos cercanos todo lo que yo aprendo. Y le insisto mucho a mis amigos varones, les digo, ustedes son esposos, ustedes son atletas, pero nunca se ponen como prioridad su salud. O sea, ¿cuáles serían, para un hombre que no entiende esto, lo principal para empezar la rutina de aprender a cuidarse asistiendo a un médico? ¿Cuál sería el primer médico al que un hombre adulto joven debería ir? Pero además de eso, Raiza, o sea, cuando ustedes prescriben una actividad física, no es medalaganario y no es ir a dar vuelta en un mall. No, es una actividad física. Claro, una actividad que implique gasto de energía. Ok. Ujú. Entonces, con relación a eso, sí se va donde el internista el que te tiene que ver. Un médico internista, que generalmente los cardiólogos son Internistas. Cardiólogos internistas. Ok. Eso es una visita que siempre debe hacerse. A nosotros los médicos nos toca, no importa nuestras ramas, Manuel oftalmólogo, yo dermatóloga, yo en mi consultorio, mis pacientes pueden decirlo, yo le pregunto de todo. Fuma, bebe, alergia, asma, su papá de que murió, su mamá de que murió, si es mujer, cuánto embarazo, por qué fue la cesárea, por qué no fue, de sus abuelos de que murieron. Pero doctora, esto es dermatología. Digo, no, esto no es. ¿Cuándo fue su última endoscopía? ¿Cuándo fue su última colonoscopía? Ay, pero nunca me he hecho una. Entonces ahí uno va descubriendo cosas, eso es importante. Pero por otra parte también, nosotros como seres humanos tenemos que cuidarnos. Entonces, por ejemplo, uno tiene que, tú tienes salud, que tú no tienes por ningún lado nada que de problema, pero el cuerpo se va desgastando, ya a partir de los 20, 30 años el cuerpo va en declive, eso está claro. Entonces tú tienes que Es ley saber, de vida, ¿verdad? O sea, es lo Sí, es lo normal. normal. sí, es lo normal, entonces tú tienes que saber que tú tienes que alimentarte bien, que tú no puedes estar todo el tiempo con una patica de puerco, con una no sé qué cosa, con una con un mondongo, no se puede tener eso. Y que tú tienes que hacer ejercicio, que tú tienes que beber agua, que tú tienes que dormir, que, o sea, eso son cosas básicas. Que dicho sea de paso, la doctora es una atleta. La doctora es una atleta. Pero La doctora es una atleta. Bueno, pero atleta no- de triatleta. Bueno, sí, yo he hecho triatlón. Es triatleta. Sí, bueno, sí, a mí me gusta. No quiero preguntarle edad porque no me lo van a creer. No me lo van a creer. El sábado, por cierto, cumplo años en la actividad. Si usted quiere decir cuánto, doctora. Bueno, sí, el sábado yo cumplo 69 años. 69 años. Gracias, Señor, que yo comparto esta genética. Mire usted, 69 años. 69 años, sí. Y eres una atleta, Raiza. Bueno, por lo menos me critican mucho porque hago mucho ejercicio, pero es lo que me sostiene. Y es lo que me permite, no solamente mi cuerpo, me permite también en mi mente poder seguir. Claro. Entonces, por ejemplo, sí, yo hice un maratón en Toronto, yo me la busco haciendo ejercicio. ¡Qué bella! No, y Mira, ¿qué es lo de que verdad, tenemos, Raiza? Ustedes tienen una actividad a la que estamos convocando. Sí, exactamente. Vamos a estar ahí el sábado, este sábado. Es mi cumpleaños, sí, el sábado. Normalmente, el año pasado, nuestro hijo cumplía año el 24 de enero. Entonces, la hicimos el mismo 24, pero este año, el 24 se quedó, que fue martes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora el sábado, que conseguimos el permiso ahí en el Mirador. Vamos a salir del kilómetro 5
O sea, de por la Luperón hacia el 2,5 caminando. Ok. Es totalmente gratis. Lo hacemos con mucho deseo de ayudar al pueblo dominicano a cuidarse. Sobre todo a los hombres jóvenes. Queremos, sí, llamar la atención a los adultos jóvenes, a los padres de esos adultos jóvenes, a las novias de esos adultos jóvenes, a las esposas de esos adultos jóvenes, para que no se pierdan vidas. Nuestro hijo dejó 2 niños, uno que tenía 7 años y otro que tenía 4 años. Él iba con ellos al juego de fútbol, él lo buscaba, lo llevaba, o sea, y yo sé que si él hubiese sabido que iba a pasar esto, él se hubiera cuidado más. Claro, por supuesto. Por sus hijos. Por supuesto que sí. Por ellos se hubiera cuidado. Entonces, creo que en nuestro país necesitamos, el mundo lo necesita, pero nosotros como país necesitamos de personas buenas y que no se nos vayan. Y es que eso no se quede como lejos. Bueno, no. Sí, yo voy a comenzar, sí, yo lo voy a hacer, sí, yo voy a hacer actividad física, sí, lo que pasa es que no tengo los tenis, lo que pasa es que no tengo la ropa, lo que pasa es que no tengo el tiempo, lo que pasa es que está lloviendo. Entonces siempre vamos a encontrar una excusa. Siempre. Y yo digo que tú no necesitas motivación. Tú necesitas determinación. Así es. Después de la determinación, tú vas a encontrar la motivación. Así es. Porque definitivamente la vida después que se hace un ejercicio físico es completamente otra. Es otra. Sí. Es otra. Yo, por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer mi ejercicio, porque ya es el momento mío, que no tengo el teléfono, no tengo nada y yo resuelvo. Ya yo a las 7 de la mañana resuelvo. No, y no solo eso, cuando no lo haces, lo extrañas. Tu cuerpo lo pide y ya automáticamente tu cuerpo se acostumbra a levantarse ese horario. O sea, yo tengo ya casi 3 años que empecé la maravillosa y creo que ha sido la bendición más grande en mi vida, que es la vida de hacer ejercicio. Y mi mamá me insistía, así como tú le insistías a Manuel Alejandro, hasta que un día vino la pandemia. Fui un día, probé y me he quedado hasta el sol de hoy. Y de verdad que el cambio ¿A qué hora salimos, Raiza? Entonces vamos a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Kilómetro 5 del Mirador. Cogiendo por la Luperón. Desde la Luperón. ¿Hay que inscribirse o no? No. Se inscribe allá cuando llegue. Allá se va a inscribir porque queremos hacer como una data, o sea, tener como un... como tener eso para información. Sí, porque queremos actividades. Yo pretendo, o sea, nosotros, mientras vida tengamos, yo quiero seguir haciendo ese evento. ¿Por qué? Porque para nosotros una vida que se salve. Claro. Una vida que se salve ya es suficiente. Ya. Sí. Una familia que no pase por lo que nosotros pasamos y seguimos pasando es más que suficiente. Entonces, simplemente crear conciencia. Entonces, ahí es totalmente gratis, es algo de coilonía, o sea, de amistad, donde vamos a compartir, donde se van a dar unas palabras, ¿verdad?, de una oración, y donde queremos hacer saber que estamos interesados en los adultos jóvenes y que no queremos que familias dominicanas pasen por lo que nosotros estamos pasando. Se habla mucho tú me hiciste esa pregunta, se habla mucho de la vacuna, no sé qué cosa, por eso el hijo nuestro le hicimos la autopsia. Una autopsia. Y se demostró que no hubo ningún problema de vacuna. La vacuna general, lo que da es, o sea, hasta ahora son las miocarditis, como en todas las vacunas. Yo tengo un amigo que era médico que por una vacuna de influenza le dio una miocarditis y murió hace muchos años. Como también tengo una señora que su hijo quedó vegetal con una vacuna de polio. O sea, las vacunas tienen sus bemoles. Pero en la vacuna lo que da es, o sea, lo que hasta ahora se ha visto son las miocarditis, está en estudio todo, las miocarditis y las embolias y trombosis a nivel cerebral. Es lo que se ha encontrado más. En el caso de nuestro hijo, nada de eso tenía. No fue en nada el caso de de eso. nuestro hijo, cayó en el grupo de muerte súbita de un adulto joven. Gracias, Raiza, y gracias, Manuel. Yo espero que esto haya generado algún nivel de conciencia, porque lo que buscamos es que la muerte de Manuel Antonio no sea una muerte, no sea una muerte en vano. Sí, no se quede en vano. Yo pienso que un enfoque que hay que dar actualmente a los adultos jóvenes es que sí, tenemos deseo de vivir, de llevarnos el mundo por delante. Pero debe ser de una medida controlada. Yo a Manuel, como un mes antes le dije, Manuel,
yo veo que tiene mucho estrés. Me dijo, no, doctor, porque me decía, doctor, no, yo estoy muy bien. Yo creo que tiene mucho estrés. Y eso es lo que está pasando en este momento en el mundo, no aquí, en todas partes. Los adultos jóvenes, como es natural, quieren avanzar y deben avanzar desde el punto de vista económico, desde todo el punto de vista que tú quieras, pero hay que hacerlo con moderación, porque el estrés es un gran problema. Es un factor de incidencia. Sí, algo que yo quiero decir en base a eso que dice Manuel, porque mucha gente me ha dicho, bueno, sí, pero ustedes en esa época también le hacían lo mismo, se afajaban, no sé qué cosas. Pero los tiempos han cambiado. Son otros tiempos. Las calles de ahora no eran las no. calles de hace 40, 30 años. Los tapones que se... O sea, lo que te tomaba llevar a tu casa antes no era lo que te tocaba llegar ahora. El estrés que tú coges en la calle. El horario de almuerzo en el que tú estabas tranquilo no es el mismo. De la calle. Solo con el estrés de la calle. Solo con el incertidumbre de las cosas. Solo con el estrés de la calle. Y las responsabilidades por esa incertidumbre. Tú estás en una oficina y tú estás buscando un muchacho para llevarlo a un partido de fútbol y tú estás recogiendo un muchacho para llevarlo a la casa y tú estás llevando un muchacho a la escuela y tú estás involucrado como papá y no es un chofer y no es una nana. Y si tú estás involucrado en la crianza de tus hijos, que es lo que pasó con la crianza de los hijos de ustedes, la demanda de la calle, la demanda social, la demanda del entorno es una demanda muy elevada. Sí, yo quiero aclarar que en esa llevadera, traedera, esas cosas de mis nietos, también estuvo su esposo, o sea que no fue Manuel Antonio solo. Pero es mucho para una pareja joven. Es mucho para una pareja joven. Gracias, Raiza. Bueno, gracias Manuel. Y nos vemos el sábado a las 8 de la mañana. Salimos desde el kilómetro 5. Es gratis, totalmente gratis. Simplemente es apoyar a los adultos jóvenes. Y toda persona, toda familia, todo padre como nosotros que tenga un adulto joven, no lo suelte. No lo suelte, cáigale atrás hasta que vaya un médico. Conviértase en necio. Sí, gracias, Raiza. Gracias, Raiza y Manuel. La doctora María Alonso va con nosotras a tocar el tema de la intolerancia a la lactosa, que eso lo oímos mucho, pero es la intolerancia a la fructosa también. Que la gente no sabe que puede tener intolerancia a la fructosa. ¿Y a dónde yo consigo de eso? Bueno, con la doctora Alonso lo conversamos en un momentito. Vamos a publicidad, ya volvemos.